La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes, buenas noches, según allí donde nos encontremos, en cada uno de los países en los que hay conexión en este momento. Soy Carlos Moya, presidente de la ICP, también director de la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología, quienes hemos organizado con los equipos de trabajo este encuentro. Lo primero, agradecer profundamente a las personas que están colaborando y que hoy las vais a escuchar, y a muchísimas otras que aunque no las escuchéis hoy, están trabajando tras bambalinas para hacer que sea posible este pequeño curso que, como veis, pues para nosotros es absolutamente fundamental dentro de nuestro sentido, el sentido, la razón de ser de tanto de la escuela como de la asociación. El valor principal nuestro es la solidaridad, así que más que un servicio es una obligación, y es una obligación que nos da sentido. Bueno, pues estamos comprobando que se nos escuche, primero que todo, para las personas que vienen hoy por primera vez a este escenario, pues comentar que tienen la posibilidad de levantar la mano. Hay un icono pequeñito en el panel de control que aparece en sus pantallas una vez han entrado a esta sala, y en el momento en que quieran participar, pues van a tener la posibilidad de levantar la mano, de hacer clic sobre el icono de la manito, y nosotros identificamos que quieres pedir la palabra, abrimos el micrófono, damos paso a la persona que quiera participar. Bueno, primero de todo quiero abrir un poquito aquí la presentación para que veamos un poquito lo que vamos a hacer hoy y aprovechar al máximo el tiempo. Sé que hay personas que acaban de llegar y que no han escuchado un poco la primera parte, pero bueno, nos vamos a ir un poco habituando y podemos levantar la mano. Bueno, lo primero, como les decía, agradecer profundamente su asistencia a este primer día del curso de intervención en crisis para psicólogos y coaches. Vamos a trabajar en primera instancia el esquema de este primer día y del segundo día. Haremos una presentación de las personas que estamos aquí participando, que vamos a participar hoy como ponentes. Por cierto, ahí también tenéis un chat en el panel de control, también tenéis un chat que podéis utilizar en el momento en que queráis hacer alguna pregunta a través del chat. ¿Vale? Luego, tenemos una contextualización para ilustrar con los comunicados en directo desde el epicentro allí en México, en las ciudades más afectadas, y además que tanto Viviana como Elaine, que son parte del equipo AICP de la Alegación México, que se encuentran allí precisamente desde el lugar donde ha venido ocurriendo esta tragedia, pues para que nos contextualicen cómo se está viviendo allí. También luego trabajaremos Germán Ricardo, el doctor Germán Ricardo trabajará el tema de agentes de ayuda, que son los puntos clave fundamentales, algo así como los primeros auxilios que hay que saber a la hora de atender una crisis. Sabemos que tanto psicólogos como coaches pues tenemos especialidades, y hay algunos psicólogos y coaches que amablemente, como ustedes están aquí, y a lo mejor precisamente la atención en crisis no es precisamente lo que ustedes hacen en su cotidianidad, pero que están aquí precisamente para aportar y ver cuáles son esos primeros auxilios, esas primeras claves que hay que tener en cuenta para intervención. Luego trabajaré yo el tema del coaching en medio de la crisis, ¿no? Ya aterrizar un poco la metodología del coaching en este contexto. Y para terminar, Elaine Leons nos va a trabajar, va a compartir con nosotros el tema del duelo en familiares.
Y también nos recordará la importancia del cuidado al cuidador para hacer una intervención adecuada. La segunda parte del curso, que será la que veremos la próxima semana, tiene que ver, pues, inicialmente una presentación rápida. Retomaremos temas del primer día, porque también hemos acordado que este curso sea interactivo. Nosotros vamos a hacer una presentación, pero vamos a estar pendientes de lo que cada quien quiera aportar, decir desde su experiencia, pues para que tengamos un trabajo, aunque es una audiencia bastante grande, aún así tenemos la posibilidad de abrir micrófonos, como os decía, o de leer los chats para interactuar y construir entre todos este ejercicio. Luego tenemos protocolos para la recolección de información y el seguimiento al proceso. Eso lo veremos la próxima sesión, ya de forma detallada, cómo vamos a trabajar esta información. Muy bien. Muy bien, el día uno, el contexto. Vamos a darle lugar a, quiero pasar la palabra a nuestra querida compañera Viviana García, perdón, Viviana Quintero. Viviana Quintero, voy a quitar un poquitico la presentación para abrirte aquí el, el micrófono a Viviana Quintero. Viviana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Hola, Viviana. Hola, ¿Nos buen escuchas? día, ¿me escuchan? Sí, te Perfecto, sí. escuchamos. Buen día a todos, gracias por estar aquí. Me presento, mi nombre es Viviana Quintero, soy coach en formación de esta institución y actualmente estoy radicado en la Ciudad de México. Eh, las personas que estamos aquí en México, bueno, pues hemos tenido dos impactos importantes en el tema de sismos. El primero que fue el 7 de septiembre, que pegó, o bueno, cuyo epicentro fue Oaxaca y Chiapas, que fueron las comunidades más dañadas, que están un poquito más alejadas del Distrito Federal. Y este segundo sismo del 19 de septiembre, cuyo epicentro fue en la parte de Puebla, muy cerca del Distrito Federal, y abarcó muchos daños en la parte de Morelos y obviamente en la Ciudad de México. Eh, Afortunadamente, la réplica que hubo aquí en el Distrito Federal no causó más daño del que ya estaba. Sin embargo, en la parte de Chiapas y Oaxaca han tenido infinidad de réplicas durante todo este tiempo, durante estas 2 semanas, que los ha mantenido pues precisamente en el modo de emergencia. Cuando se da el sismo aquí en la Ciudad de México, al estar en contacto con las brigadas de muchos equipos de trabajo con los que estoy participando, pues nos damos cuenta que obviamente están los derrumbes de los edificios. Aparte de todo, bueno, se dio a una hora en la cual la mayor parte de la gente tenía a sus hijos en la escuela, otros estaban trabajando y otros tantos estaban en la casa. Entonces, la comunidad se volca a la ayuda, o bueno, se vuelca, perdón, a la ayuda, se concentra mucho aquí en el DF y luego empieza a salir a comunidades como Morelos, a otras comunidades en Puebla, en el Estado de México que resultaron dañadas. Y adicional a esto, también se ha estado repartiendo a la parte de Oaxaca y Chiapas. Entonces, estamos hablando, o bueno, lo que se ha visto aquí y se ha hablado en algunos centros de acopio con algunas brigadas de ayuda es que hay muchas comunidades que todavía están alejadas, que todavía empiezan a recibir ayuda, incluso cuando el sismo en Oaxaca y Chiapas fue desde el 7 de septiembre, si bien la mayor parte de la comunidad se enfocó en ayudarlos a ellos, ahorita todavía ellos lo siguen resintiendo. Toda la semana pasada estuvimos viendo a la gente resolver, las personas que tuvieron daños en su casa, pues resolver si se revisaba su casa, esperar a que se revisara, ya no pudieron regresar, resolver a dónde se iban a quedar, rentar, mudarse con familiares. Hay otras personas que lo perdieron todo, que ya ni siquiera pudieron regresar a sus casas.
Y adicional a esto, pues todavía hay muchas labores de rescate y localización en lo que es la zona centro de la Ciudad de México. Hay muchas brigadas extranjeras que llegaron aquí a la Ciudad de México y que de buena fuente sé también porque se han ofrecido medios de transporte, ya han empezado a partir al interior de la República, en este caso Chiapas y Oaxaca, que también son muy afectados. Ayer, por ejemplo, se tuvo una segunda cosa que resolver adicional a todo lo que fue la emergencia, que es pues todos los niños que no regresaron a la escuela, las delegaciones que por el momento no tienen una fecha para regresar, porque hay labores de rescate y esas labores son prioritarias para todos nosotros, y en segunda para tener las vías de transporte lo más despejado posible. Entonces, al momento de que muchos padres de familia se enteran que no regresan a la escuela, pues es resolver otra vez en dónde dónde puedes dejar a tus hijos, ¿no? Con el shock de que pues muchos padres de familia han externado, no nada más en el grupo de chat de la escuela, sino con los que tenemos contactos en las brigadas, pues de esta ansiedad de separación, ¿no? De, de todos los que corrieron a buscar a sus hijos a la escuela y que pudieran ver que están bien, que les llevó horas llegar a las escuelas de sus hijos y que gracias a Dios estuvieron bien. Y bueno, desafortunadamente hubo otros que no fueron tan afortunados como nosotros. Y, y ahorita, esta semana, todavía hay labores de rescate en algunos puntos importantes aquí en la Ciudad de México. También se ha empezado ya a cerrar labores de rescate en algunos edificios donde ya se ha confirmado que no hay vida. El gobierno ha dicho que van a seguir las labores de rescate hasta que se tenga certeza de que no hay vida, y de que se puede hacer ya un retiro, ¿no? de los escombros que están ahí en ese edificio. Y creo que es en esta semana cuando todos estamos tratando de resolver una u otra situación que hemos tenido como afectación de los sismos, tanto aquí en la ciudad como en la parte de Chiapas y de Oaxaca. El clima no nos ha ayudado, ha estado lloviendo, y bueno, ese es básicamente el contexto que nosotros hemos visto con fuentes eh, informativas que están en los lugares entregando los apoyos, eh, familiares, amigos, brigadas que se han ido como civiles a entregar en mano los recursos que se han juntado aquí en Ciudad de México y en otros estados de la República. Viviana, ¿me Sí, escuchas? Sí, que mientras tú hablabas, se estaba presentando en la pantalla una copia de un WhatsApp que nos compartiste tú en los momentos en que lo estabas viviendo. Esto fue ayer, antes de ayer, en estos 2 días que has vivido estas experiencias. ¿Cómo estás tú? Como, porque te escuchamos darnos una información, pero bueno, si quieres, un par de palabras de cómo te encuentras tú siendo una coach, terminando tu formación viviendo ahí la situación que se está experimentando allí. pues yo creo que a partir de ayer entras ya en un modo o entré en un modo no reconstrucción, sino de planeación de qué es lo que puedo hacer, ¿no? Porque ahorita no se trata de lo que yo quiera hacer, sino se trata de qué puedo hacer, porque hay un bien común arriba de cualquier deseo que yo pueda tener como persona, como madre, como habitante de este país o de esta ciudad. Los primeros días, pues, fue muy complicado, los primeros 2 días. ¿Por qué? Porque pues estaba localizando a toda la gente que me importaba, ¿no? Este, estábamos localizando familia, estábamos localizando amigos, localizando compañeros de grupos donde pertenecemos, localizando a la gente que no vive tan cerca de nosotros y que todavía no tenía luz, no tenía internet.
enterándonos de algunas situaciones por demás desafortunadas de personas muy cercanas, ¿no? Que ya no tuvieron que salir de su casa, lugares a donde colaborábamos que se derrumbaron y se quedaron nada más con lo que traían puesto, ¿no? Y bueno, en específico una persona a la cual yo quiero mucho, que ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las más negras, cuya hermana todavía sigue eh, en los escombros de Álvaro Obregón, y que, y que nada más, pues lo único que puedes hacer es estar, Bueno, Viviana, porque sí, perdona. sí, no, pues no podemos hacer a lo mejor todo lo físicamente posible, pero tenemos que estar. Ha sido un proceso donde empiezas a reconocer la emoción y luego a lo mejor transitas un tiempo en ella y después te viene otra emoción y la reconoces y entonces la manejas, ¿no? Adicional a que tengo una niña de 4 que bueno, también sufrió un susto terrible. Ya. Pues Viviana, muchas gracias por tu información y por tu testimonio. Aquí en este WhatsApp, de hecho, dice, esta es la fase donde se va a necesitar verdadera ayuda. Digamos que toda la parte logística de ubicación de viviendas, de alimento, de rescate, por supuesto, se está dando en este instante, pero en cuanto más conciencia se va tomando de la auténtica catástrofe, de las pérdidas que se están viviendo, pues es allí cuando los psicólogos, las psicólogas, coaches, entramos en acción. Por eso la importancia de este curso express para nosotros irnos preparando. Y también esa compañía, Viviana, también me agradecía, quiero decirlo públicamente, Viviana, porque me pareció muy bonito. A mí me tocó personalmente, me decías, gracias por preguntar, gracias por escribirme, porque gracias a eso siento que hay personas que aunque estén lejos, aunque no las pueda ver, están ahí pendientes. Y te decía, Viviana, aquí estamos, recibí un abrazo muy fuerte de las personas que estamos en otros países, pero que estamos contigo y que vamos a estar ya no solamente desde nuestro cariño, desde nuestro buen hacer como seres humanos, sino también a nivel técnico. Y por eso estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible. Gracias, Viviana. Gracias. Bueno, Elaine, voy a abrirte el micro, Elaine. Voy a quitar un momentito la pantalla, básicamente para que no interrumpa. O bueno, desde aquí lo podemos hacer. Elaine Lyons también, ella es coach certificada por esta casa. También es mexicana, se encuentra allí, aunque no está, afortunadamente ella decía, no estoy directamente en un centro tan afectado, pero eso no quita que ella lo esté viviendo con la misma intensidad. Y aquí estamos con Elaine. Elaine, ¿me escucha? Sí, Carlos, aquí estoy ya. Ya me escuchan todos, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos todos y voy a poner este puño en alto, que es un poema maravilloso que tú me pedías que pusiese y además que tiene mucho sentido que lo pongamos ahora, para contextualizarnos también desde otro ángulo en lo que está pasando en México. Claro que sí. Bueno, es un poema que hace unos escasos 2, 3 días sacó a la luz el escritor Juan Villoro. Y bueno, me parece que seguramente muchos de los mexicanos que estamos aquí un poquito más de cerca ya lo hemos leído, lo hemos escuchado. Realmente ha conmovido mucho a todos, ¿no? Pero bueno, me gustaría leerlo, los que ya lo escuchamos. Bueno, pues es un momento de volverlo a escuchar y reflexionar sobre todo esto que está pasando. Y bueno, el puño en alto. Eres del lugar donde recoges la basura, donde 2 rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo. Y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, 2 zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual,
por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte. 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante estas páginas. El que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas. El que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida, cuando el agua salía del excusado. El que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo rezar. El que recordó quién estaba en qué lugar. El que fue por sus hijos a la escuela. El que pensó en los que tenían hijos en la escuela. El que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo, y Pedro y Marta, y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. Vaya, 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 gracias, Elaine. Gracias porque, no sé si me escuchas, Elaine. Aquí estoy, sí, claro. Gracias por compartirlo. ¿Qué, qué sientes tú? Además, sé que esta persona es cercana a ti, quien ha escrito el poema, y que tu hija precisamente estaba en el centro, una zona de alto riesgo. ¿Cómo estás tú al Así leer es. ese poema? ¿Qué significa para ti todo esto? Bueno, realmente me conmueve mucho, Carlos. Si bien es cierto, bueno, la persona que lo escribe es alguien muy querido de la familia, es familiar nuestro y sabemos vaya, él creció en la Ciudad de México, él ama su país y bueno, lo escribe con todo el sentimiento y con todo el cariño a México y a todos los dolientes que están hoy aquí viviendo todo esto. Y bueno, como tú decías al principio, yo no estoy en la zona cero, no estoy tan cerca, mi hija sí, y bueno, en su momento fue difícil porque un susto tremendo, ya te imaginarás, ya se imaginarán todos, pero bueno, afortunadamente ella bien, todo su entorno estable, ha tenido la oportunidad de apoyar, pero después de escuchar las palabras de mi hija tan conmovidas cuando ha estado cerca de los centros de acopio, de las zonas de derrumbe, que ha tenido oportunidad de acercar y poner un granito de arena, y escucharla lo conmovida que está cuando ve toda la realidad, y después de escuchar estas palabras de Juan Villoro, es que no dejo de conmoverme, o sea, de verdad, vuelvo a leerlo, y mira que lo he escuchado, porque por ahí, incluso de viva voz de él, hay una entrevista que le hacen donde
le piden que lo lea y lo vuelvo a escuchar y sí, definitivamente me estremece. Y te puedo decir que el punto álgido es cuando, para mí, en lo personal, que más me mueve es cuando la parte donde dice encuentra un peine y dos zapatos que no hacen juego. Es que es tan real la imagen que tengo en la mente cuando escucho esto que de verdad, o sea, lo leo y lo vuelvo a leer y lo escucho de la voz propia de Juan Villoro y sí, o sea, no dejo de conmoverme, te soy sincera. Pues gracias, gracias Elaine y a ti Viviana porque están allí, son mexicanas, son coaches, son personas que están ahí dándolo todo, saliendo a remover escombro, a llamar a la puerta, a apoyar al uno, al otro y aún así están aquí haciendo de tripas corazón, como se dice popularmente, para acompañarnos en este curso. Pues sin más preámbulos vamos a pasar rápidamente a presentar a Germán Ricardo Orjuela. El doctor Germán Ricardo Orjuela es una persona que, pues eso, ya como lo decía en la presentación o en el documento que se ha enviado y aquí en la página web, es doctor en psicología por la Universidad de Valencia, máster en psicología clínica por la Universidad de Valencia, coordinador del Centro de Intervención en Crisis del Teléfono de la Esperanza en Alicante. Ha dirigido cursos de formación en prevención e intervención en crisis en Colombia, España y Estados Unidos. Una persona que tiene muchísima formación en intervención en crisis y bueno, voy a darle paso a él en este momento para que pues sea él mismo quien inicie esta parte de lo que es la intervención en crisis como tal. Germán, bienvenido. Buenas tardes, aquí ya casi noches y supongo que al otro lado del Atlántico pues todavía es como mediodía o está empezando apenas la tarde. Sí, sí, Germán, te escuchamos. Muy bien, perfecto. Pues para empezar a hablar para continuar con lo que estamos hilando, el tema que estamos hablando acerca de la intervención en crisis, pues podemos acogernos a las últimas líneas del poema que se acaba de leer, ¿no? Que acaba de leer Elaine. Y es básicamente una persona, la persona que mejor hace intervención en crisis, es aquella que siempre está escuchando. El poema al final lo decía, que quien siempre está dispuesto a escuchar. Y eso es lo que mejor puede hacer una persona para intervenir en una situación de crisis. Técnicamente podemos llamar a esto una escucha de calidad. Una escucha de calidad es un acto muy, muy sencillo, pero implica normalmente mucho trabajo para todos nosotros, para todas las personas que nos formamos en estos ámbitos. Por ejemplo, sobre todo las personas cuyo trabajo es intervenir en estas situaciones, ¿no? Ya sean a nivel personal o a nivel de comunidades, colectivos, grupos, etcétera. Esta escucha de calidad, pues como decía, es un acto sencillo porque implica sencillamente disponernos totalmente para recibir lo que el otro tiene para aportarnos, pero como decía, requiere mucho trabajo porque normalmente no estamos preparados para esa situación, normalmente nos estamos escuchando todo el tiempo a nosotros mismos, estamos escuchando nuestro propio discurso mental, lo que técnicamente llamamos rumiación de nuestros propios pensamientos. Y bueno, trataba de ilustrarlo a través de esta diapositiva en donde trato de comunicar el enredo que tenemos en nuestra cabeza habitualmente escuchándonos a nosotros mismos y la disposición que nosotros podemos aprender, podemos adquirir con esas flechitas que aparecen al otro lado de la diapositiva para disponernos de verdad con todas nuestras capacidades y orientarnos hacia la otra persona para ayudarle a superar las situaciones de crisis. Carlos, ¿pasas tú las diapositivas? Sí. ¿O puedo hacerlo yo? Vale, si la paso la siguiente diapositiva. Bien, como decía, esa escucha de calidad, poder disponernos para poder ayudar a una persona o a un grupo de personas como lo que se está viviendo actualmente y que nos contaban Elaine y Viviana,
Para poder ayudar de verdad, necesitamos dejar de escucharnos a nosotros mismos para empezar a escuchar de verdad lo que nos dicen las otras personas. Cuando se está viviendo una situación como esta, se requiere ser resolutivos, es cierto, hay que resolver muchas cosas, hay que salvar vidas, hay que apagar incendios, hay que sacar personas de entre los escombros, hay que buscar comida, agua, hay que tratar de volver a conectar la luz, etcétera. Hay que hacer muchísimas cosas para resolver problemas, pero también muchas de las personas que se encuentran inmersas en una situación como esta entran en un periodo de lo que conocemos habitualmente como bloqueo. Y para poder salir de ese bloqueo necesitan el apoyo, la compañía, algo que también se mencionaba en ese poema que acaba de leer Elaine, y es estar junto a la otra persona sin necesidad a veces de resolverle nada, sino solamente mostrándole que estamos acompañándole, que esa persona no está sola, que cuenta con nosotros para lo que necesite, si es que necesita algo más que la compañía nuestra. Pero sobre todo, no tratar de imponerle nuestras soluciones a los problemas, no tratar, se dice habitualmente que en las situaciones de crisis hay que tratar de tranquilizar a la otra persona, pero desde la formación profesional en la intervención de crisis nosotros no intentamos tranquilizar a la persona, sino que la tranquilidad es una consecuencia del hecho de que una persona se sienta acompañada, acogida, aceptada y libre para poder expresar sus sentimientos. Eso aparece ya en la siguiente diapositiva que vamos a ver y que, bueno, trata de recoger cómo ante una situación de crisis la escucha de calidad, el acompañamiento de calidad que podemos ofrecerle a las otras personas implica más o menos entender, sobre todo para nosotros los profesionales, ya seamos coaches o seamos psicólogos o de otros ámbitos de las profesiones terapéuticas, trabajadores sociales, incluso educadores, etcétera, es importante que tengamos en cuenta que aquí hay un problema o varios problemas objetivos. En este caso, a lo mejor son varios problemas objetivos que requieren soluciones inmediatas, como mencionaba anteriormente, pero que también hay uno o varios problemas subjetivos que se encuentran involucrados dentro de una situación de crisis. Normalmente los problemas objetivos son aquellos que requieren una solución, ya sea inmediata o a mediano plazo, por parte de los implicados, pero los problemas subjetivos fundamentalmente lo que requieren es escucha de calidad por nuestra parte. Los problemas objetivos normalmente los podemos concretar, sintetizar, diagramar, bosquejar, etcétera, de una manera clara y concreta. Pero los problemas subjetivos posiblemente requieran mucho más trabajo por nuestra parte, por parte de la persona que se encuentra inmersa en una situación de crisis, porque con frecuencia implican fundamentalmente la forma en que la persona entiende el mundo. Y como cada persona entiende el mundo, las situaciones, los problemas, las soluciones, la realidad, las oportunidades, etcétera, de una manera distinta, es difícil que nosotros podamos ayudar a una persona a resolver ese problema subjetivo si tratamos de imponerle nuestra forma de resolver los problemas, de salir de las situaciones, de comunicarse, etcétera. Entonces nosotros podemos ayudar mucho más con esa escucha de calidad si tenemos en cuenta que en las situaciones de crisis hay problemas objetivos, cuantificables, y hay problemas subjetivos que son más bien cualificables, es decir, tienen que ver con la intimidad o, como el mismo nombre sugiere, con la subjetividad de cada persona, incluso del que quiere ayudar. Porque el que quiere ayudar intenta ayudar desde su marco de referencia, desde la forma en que entiende que hay que ayudar. Pero hay que tener en cuenta pues que la escucha de calidad nos puede ayudar a entender si eso es lo que necesita la otra persona, y que para saber si eso es lo que necesita la otra persona, primero tenemos que escucharle al 100%. ¿Podemos ver la otra diapositiva? Entonces,
Un problema objetivo viene a ser fundamentalmente para poder sintetizarlo y para que nosotros cuando queramos ayudar lo tengamos claro. Un problema objetivo viene a ser la razón por la cual tiene una tilde pero no lleva esa tilde. Sí, perdón, la razón por la cual la persona está en crisis. Entonces, ese problema, como decía, lo podemos fundamentalmente cuantificar, lo podemos reducir a esquemas, a puntos, a aspectos que son fácilmente, digamos, abordables, aunque la solución no sea fácil, sí es bastante más fácil esquematizar un problema objetivo. Pero en la siguiente diapositiva podemos hablar de que el problema fundamental en una situación de crisis es el problema subjetivo y es cómo vive la persona su situación de crisis. Nos contaba Viviana nos contaba cómo estaba viviendo ella misma a través tanto de los mensajes de WhatsApp que muy bien aparecían en la pantalla y a través de los cuales ella trataba de contar su experiencia, cómo estaba viviendo la situación. También Elaine, que nos contaba a través de ese poema, también cómo veía Juan, que escribió el poema, cómo vivía esa situación problemática. Cada uno de nosotros vive las situaciones de crisis de una manera distinta. Hay quienes son más resolutivos, quienes son más emotivos, quienes son más reflexivos, más racionales o más razonables, quienes son más voluntariosos, etcétera, en estas situaciones. Y eso es importante, que si quiero ayudar, intente conocerlo a través de lo que me cuente, de lo que me diga, de lo que me aporte la otra persona durante mi periodo, durante mi proceso de acompañamiento a la otra persona. Si, como decíamos al comienzo, fundamentalmente me escucho a mí mismo, voy a tratar o posiblemente sin querer termine imponiéndole mi marco de referencia a la otra persona y posiblemente no sea lo que la otra persona necesita. Porque normalmente sabemos por la experiencia profesional en estos temas que lo que necesita una persona que está atravesando por una situación de crisis es que se le escuche, que se le permita expresar sus sentimientos, satisfacer esa necesidad que hay de desahogarse. Aunque para mí sea costoso, porque dentro de mi subjetividad también puede ser problemático, difícil, tenso. Utilizaba una palabra Viviana que era ansiedad. Puede ser motivo de ansiedad el tener que estar escuchando el dolor, el sufrimiento de otra persona, porque ese dolor, como decía Carlos también, a través de la empatía, me toca, me llega. Y si yo no soporto ese malestar, ese dolor, puedo tratar de imponer soluciones, de hacer cosas que no son lo que necesita la otra persona. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Entonces, otro aspecto importante del problema subjetivo, de la subjetividad que acompaña cómo vivo yo las crisis, es el problema relacional que se da entre quien vive una situación de crisis y nosotros, los profesionales o cualquier persona que quiera ayudar, que quiera mediar, que quiera intervenir en una situación de crisis. Ese problema relacional se da porque, como decía anteriormente, tenemos marcos de referencia distintos para resolver los problemas. Tenemos formas distintas de mirar el mundo. Comprendemos de manera diferente qué es lo que hay que hacer ante una situación de crisis. Y entonces eso genera una necesidad de ajuste entre lo que yo quiero hacer para ayudar a una persona y lo que esa persona necesita. Si ese problema no se aborda con seriedad, con respeto, con dignidad, de una manera razonable, es posible que tanto las personas que están en la situación de crisis como las personas que quieren ayudar se involucren en una lucha por tratar de ser escuchados y terminen no solamente no resolviendo el problema por el cual se está en la situación de crisis, que sería el problema objetivo, sino que además estemos complicando o haciendo mayor un problema relacional que si lo hubiéramos superado adecuadamente contribuiría a resolver la situación y a que esa escucha de calidad de la que habíamos hablado se desarrollara adecuadamente
y lo que posiblemente conseguiríamos es no solamente no resolver un problema, sino además tener otros problemas adicionales incrementados que se derivan del problema relacional, es decir, de la relación entre las personas. En muchas de estas situaciones, por ejemplo, se dan ahora también que mencionaban Elaine y Viviana, las situaciones familiares que se están dando, las formas diferentes que tienen los miembros de la familia de abordar estas situaciones pueden generar más tensión y más dificultades en la resolución de la crisis. Y a veces pues se generan conflictos que hacen que los miembros de la familia se distancien y que en lugar de apoyarse terminen distanciados los unos de los otros y teniendo además un problema adicional. Por ejemplo, si no se elabora adecuadamente entre los mismos miembros de la familia la pérdida de un ser querido ante una situación como la que estamos hablando, donde posiblemente muchas personas han perdido a seres queridos. Si no se resuelve ese problema relacional adecuadamente, puede ser que además de haber perdido a un ser querido o a varios seres queridos, tengamos el distanciamiento de los propios miembros de la familia que al sentirse incomprendidos, no ayudados, no apoyados, busquen fuera lo que podían haber tenido dentro de esta relación. Creo que inicialmente como bosquejo y como forma de abordar en primera instancia, de aportar algo a lo que estábamos hablando, a lo que han tratado de recoger Viviana con su experiencia, Elaine con esa forma poética, artística de contarnos cómo se vive esta situación, y yo tratando de esquematizar de una manera más puntual estos elementos, creo que podríamos continuar avanzando en cómo enfocar este tema de la intervención en situaciones de crisis. Para terminar, podríamos decir que es fundamental que si yo quiero ayudar a otras personas en una situación de crisis, pueda sintetizar esa escucha de calidad a través del conocimiento de dos elementos fundamentales que se manifiestan en lo que la otra persona podría transmitirme o las otras personas podrían transmitirme. Por ejemplo, si se dan grupos terapéuticos, por ejemplo, para superar el duelo, el estrés postraumático, etcétera, todo lo que se deriva de una situación como esta, la frustración a veces por no haber recibido una ayuda de calidad, etcétera, es que las personas necesitan hablar de los argumentos de por qué se sienten como se sienten, pero más importante que eso son los sentimientos, es decir, qué es lo que sienten. Porque si escuchamos adecuadamente sus sentimientos, va a ser para las otras personas más fácil poner en orden cuáles son los argumentos, las razones, la explicación a sus sentimientos. Muchas veces las mismas personas no saben qué es, no tienen claro qué es lo que están sintiendo ni por qué lo están sintiendo, sobre todo cuando hay una situación que los supera de una manera tan extraordinaria como esto que ha pasado en México. Pero sabemos por experiencia que si damos pie a que las personas hablen de sus sentimientos, las personas son capaces de poner en orden no solamente sus sentimientos, sino las razones que les ayuden a entender sus sentimientos y las razones o argumentos que les pueden a ellos mismos ayudar a salir de las crisis. Por eso insistimos mucho que antes que ofrecer soluciones en una situación de estas, es más importante mostrarle nuestra ayuda, expresarle nuestro acompañamiento, nuestra comprensión a las personas que están sufriendo. Eso les ayuda con mucha frecuencia, mucho más que el hecho de darles soluciones materiales. Creo que para esta primera sesión, inicialmente, esto resume todo lo que quería decir. No sé si alguien quiere aportar algo más, Carlos. Bueno, ¿me escuchas, Germán? Sí, te escucho bien. Vale, sí, me acaban de informar que por cuestión de tiempo lo que vamos a hacer es continuar con el tema, con los temas, y al final, como se puede escribir en el chat, se puede escribir las preguntas para que no se vayan a olvidar o las aportaciones. Al final de la presentación de los tres temas, abrimos los micrófonos, las manos que estén levantadas, leemos los chats y así lo hacemos interactivo. Sobre todo porque también hay personas que no se matricularon
pero no alcanzaron a entrar porque solamente caben 100 personas en la sala. Entonces muchas personas se quedaron sin poder ingresar y es mejor que tengan toda la información seguida para luego que sea materia de estudio. Perfecto, Carlos. Germán, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, pues rápidamente, para quienes no me conocen, soy Carlos Moya, presidente de la ICP, director de la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología. He desarrollado este modelo, un modelo de coaching con fundamentos psicológicos, precisamente porque, pues, bueno, creo que hay algún micrófono abierto. Sí, por favor, cerrarlos, chicos. Si alguien tiene algún micrófono abierto, dale clic en cerrarlo para, para que evitar algún retorno. A ver, vamos a ver. Vale, perfecto. Entonces, decía que este modelo, rápidamente voy a leer simplemente la definición para que veamos un poco por qué empata y por qué es importante dentro de este contexto del trabajo de intervención en crisis. Bien, la definición de coaching desde este enfoque es una metodología derivada fundamentalmente de la psicología, centrada en la persona cliente, que se basa en los recursos actuantes y latentes del sistema sujeto con el propósito de facilitar cambios o ajustes conductuales orientados a mejorar procesos que ya son funcionales. Ahora Germán estaba comentando algo bien importante, y es precisamente que lo mejor que podemos hacer a una persona que se encuentra en crisis es escucharla y evitar darle soluciones desde nuestro propio marco de referencia. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cada quien tiene su marco de referencia, entonces yo voy a respetar profundamente el marco de referencia de la persona que lo recibe. Y aparte, aquí estamos hablando de que se centra en la persona cliente, con lo cual la persona cliente tiene su propia verdad, su propia experiencia ante la crisis, su propia experiencia frente a cómo está viviendo la crisis, ese problema subjetivo del que nos hablaba Germán, con lo cual pues allí nosotros hemos de estar atentos y atentas justo a eso, ¿no? Y además también trabaja los recursos actuantes y latentes, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que tiene la persona o el sistema, o en este caso el país, para poder superarse y sobreponerse a esa situación de crisis? Y también los latentes, este punto es bien importante, es decir, lo que pueden llegar a ser, que a lo mejor ni siquiera hay conciencia de todo de las capacidades que sí tienen. Sobre todo cuando está en un momento de crisis, pues también se puede estar un poco confundido, aturdido, que en este momento muchas personas, quizá la mayoría, están en shock, con lo cual pues hay que esperar un poquito para que empiecen en ese encuentro del que hablaba Germán, de esa escucha respetuosa y profunda, desde esa escucha que ellos descubran qué es lo que tienen latente, ¿no? Que les va a permitir sobreponerse a estas situaciones, con el propósito de facilitar cambios o ajustes conductuales orientados a mejorar procesos que ya son funcionales. A ver, en este momento es difícil que haya una funcionalidad, sobre todo si la persona está en crisis, pues porque se han roto muchos procesos, muchos hábitos, muchos recursos. No obstante, la persona que entra en una crisis cuando está siendo funcional, es decir, cuando, como decía Viviana al comienzo, ¿no? Estaban en su trabajo, en su casa también haciendo sus labores, teniendo una vida cotidiana normal, pues son funcionales las personas, y ahí se rompe por un evento imprevisto. Ese evento no es capaz, digamos, de hacer que las personas entren en el shock, como el poema de Juan, ¿no? que leía Elay, ¿no? Como un rayo y después otro rayo. Llegan sin avisar y de una forma estruendosa. Pero eso, digamos, que hace que eh, como cuando vemos un rayo de frente, ¿no? Digamos que nos encandile, ¿no? O que nos ensordezca, pero eso no quiere decir que nos dañe nuestra capacidad funcional, es decir, seguimos siendo personas funcionales, capaces, con recursos, es más, personas que incluso en una situación de crisis encuentran
la manera de despertarse, como una entrevista que le hicieron a una niña adolescente que decía, pues muy doloroso, he sufrido muchísimo, pero la tierra con su manifestación de quebranto o de reproche, como decía ella, de la naturaleza, me despertó, me hizo ver cosas que no estaba viendo antes. Entonces, las personas que son funcionales, pero que han vivido una crisis, que pueden incluso despertar, pueden encontrar recursos latentes que antes ni se imaginaba que tenían, fortalezas, capacidades, con lo cual, en este sentido, viene muy bien. No voy a entrar en estos detalles, pero para los que no son coaches, simplemente ver que dentro de lo que hemos estudiado, el modelo que he venido estudiando, tiene 5 fases, un proceso de coaching, un estado actual, una búsqueda de sentido y de recursos, una parte C en la que trabajamos creencias, emociones, cuerpo, lenguaje, otra parte que es la determinación, es decir, lo que se va a hacer, cómo se va a llevar a la acción todo lo que hemos venido descubriendo, tanto en este ámbito como en este ámbito, para pasar de un estado actual a un estado deseado, y un estado deseado, es decir, un objetivo, una meta, o incluso en estos casos ya más que deseo, una necesidad, pero vista desde un deseo. Y el modelo simplemente lo que hace es coger de cada uno de estos elementos los fundamentos psicológicos que hay detrás. No voy a entrar ahí, por supuesto, no es el momento ni el escenario, pero de este modelo en otras circunstancias, intervención con colectivos en riesgo de exclusión social, tanto en España como Italia, como en América, en diferentes países, hemos hecho el programa Médico Acción Social. Es un programa que está dirigido a una amplitud bastante, digamos que a una población muy amplia, ¿no? Desde personas que pues tienen un nivel académico muy bajo. Eso no quiere decir, por supuesto, y sabemos que no correlaciona con inteligencia. Pueden personas que tengan un nivel académico muy bajo con unas inteligencias múltiples, como dice Howard Gardner, bastante desarrolladas. O personas con altísimo nivel académico que también han podido acudir a estos cursos por la razón que sea, por circunstancias migratorias, por ejemplo, es donde se ha aplicado este, este modelo express o este modelo de intervención o de aplicación del coaching en circunstancias de crisis. Son 4 preguntas, con lo cual aquí están todas. Se resumen, ¿sí? Además, Graham Alexander proponía el modelo GROW, que tiene muchas preguntas y desde ahí se derivan para un proceso de coaching estándar. Es una de las herramientas que más se ha desarrollado dentro del mundo del coaching. Pero de este modelo GROW, más otros ejercicios de lo que se llaman coaching, las question thinking, es decir, preguntas poderosas o preguntas láser que van directamente a discriminar la información más importante del momento. Como sabemos, es una situación de crisis, hay muy poco tiempo, tenemos poco tiempo, o las sesiones son de poco tiempo. Es más, Viviana y Elaine nos comentaban que pues obviamente han tenido que demoler muchos edificios que estaban medio en pie, pues para que no fuesen un riesgo social, y al demolerlos pues hay cortes de luz, y al haber cortes de luz, cortes de conexión a internet, con lo cual a veces incluso podemos tener muy poco tiempo porque también los datos que tienen sus celulares pues son limitados. Así es de que ya no solamente por las circunstancias físicas, sino también por las conexiones vamos a tener poco tiempo. Así es de que lo mejor es ir a las preguntas láser que nos van a permitir hacer una intervención rápida. Incluso para los coaches, para los psicólogos que no son coaches, desde este modelo estamos hablando de terapia breve estratégica. Por ejemplo, esta es una de las 14 escuelas que he venido analizando hasta ahora, de las cuales el coaching ha derivado fundamentos. Entonces, la terapia breve también se basa en aspectos que vienen a coincidir con estas 4 preguntas. La primera pregunta estratégica es ¿qué deseo o qué necesita? ¿Qué desea la persona? Fijaros que si yo planteo en términos de deseo, es distinto a términos de necesidad, por más situación de crisis en la que se encuentre la persona. Y en línea con lo que Germán nos estaba comentando, el deseo es muy subjetivo. ¿Sí? Muy subjetivo, y que tiene que ver con la orientación a resultados, que también es otro enfoque del coaching, ¿no?
Entonces, ¿qué resultados esperas tener o deseas tener, por ejemplo, para resolver el problema objetivo? Lo que yo deseo es tener una habitación limpia, por ejemplo, ¿sí? Porque a lo mejor está en un refugio con muchas personas y en medio de las circunstancias pues no hay mucha higiene. Entonces, por lo menos, además ya Germán lo decía con muchísima claridad, el problema objetivo es evaluable, cuantificable, medible, etcétera, etcétera. Entonces, desde la pregunta ¿qué deseas? Está orientada tanto a resolver el problema objetivado como también a objetivo como para resolver el problema subjetivo. Entonces, ¿qué deseas ya a nivel subjetivo? Pues mira, deseo tener más tranquilidad, por ejemplo. En esta primera pregunta para nosotros es muy importante, ya sea que aborde un tema objetivo o un tema subjetivo, definirlo muy bien, definirlo con claridad. En coaching trabajamos, por ejemplo, el Smarter o Smarten Up, hay diferentes, que además se deriva del modelo científico y es básicamente que a la hora de formular ese deseo debe formularse en términos específicos, medibles, alcanzables, realistas, que sean propios de la persona, es decir, que respondan a una necesidad propia y no de otro, porque de esta manera va a tener un deseo, una motivación intrínseca para poder conseguir lo que desea. Y además, si lo manejamos en términos de deseo, partimos de una plataforma de posibilidad y de recurso. También es cierto que en una primera fase de intervención hay personas que les cuesta más verlo en términos de deseo porque quizá lo que quieren hablar es de su problemática y como decía Germán, lo que más les va a servir es que les escuchemos, básicamente, y que a lo mejor una primera, una segunda o incluso una tercera sesión vamos a escuchar profundamente su dolor, su angustia, su tristeza, su pena, pero llegará un momento en el que podemos formular la pregunta y a partir de ahí, si la persona acepta la pregunta, podemos empezar el proceso. Luego la segunda es que tengo a favor, ya lo estáis viendo. Bueno, de hecho lo que voy a hacer es irlas pasando, porque ya hablamos del que deseo, luego qué tengo a favor. Es bien importante esta pregunta y estratégicamente es más conveniente que vaya en ese momento, en este instante. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir esta pregunta es que la persona tiene cosas, puede haber perdido todo, como decía Viviana en la descripción y Juan en el poema que recitaba Alain. Puede que haya perdido todo, pero no ha perdido su esperanza, no ha perdido su capacidad de vivir, su ilusión por vivir. Es más, muchas personas que han perdido todo se han dedicado a ayudar a buscar a otros, porque decían, he perdido todo lo material, pero me queda la vida, me queda que yo puedo mirar, que puedo escuchar, que a ver si escucho alguien que está pidiendo ayuda, o una persona o una mascota. Esto es maravilloso visto desde el punto de vista de la capacidad humana para sobreponerse a circunstancias absolutamente límites, como decía Viktor Frankl. Entonces, aunque haya perdido todo lo físico, seguramente tiene la esperanza, la ilusión o incluso la conciencia de la propia vida, ¿no? Que a veces digamos que la tormenta de la vida, sobre todo cuando se tiene todo, se nos olvida a veces que tenemos lo fundamental. Pero cuando están las crisis, esta persona, si yo le pregunto, ¿qué tienes a favor? Y, como decía Germán, escucho simplemente. Lanzo la pregunta, fijaros que está centrada en el cliente. Lanzo la pregunta y que sea la persona la que me diga, a nivel objetivo y a nivel subjetivo, ¿qué tiene? Tengo la vida, tengo salud, aunque me duele el cuerpo, aunque me duele no sé qué, pero puedo buscar a otros, puedo ayudar, puedo ir a buscar agua, puedo ir a lo que sea. ¿Qué tienes a favor para orientarlo a ese deseo, ¿no? Porque sí es bien importante para los coaches y por eso también está centrado en la terapia breve estratégica, es que la persona ya tiene conciencia de cosas que tenía antes para conseguir lo que desea ahora. Es decir, yo no parto de cero nunca, parto de que la persona ya tiene recursos. La siguiente pregunta es, ¿qué me lo impide? ¿Qué me está impidiendo conseguir lo que deseo en este instante? Esta pregunta es muy importante porque le ayuda a las personas a tomar conciencia de las fragilidades, de las debilidades o incluso de posibles circunstancias que a lo mejor no había visto, pero que al hacerle la pregunta puede ser conscientes que le pueden estar impidiendo avanzar. ¿Por qué es importante la pregunta?
porque si la persona la responde diciendo, pues mira, me estoy dando cuenta que para yo conseguir esto que deseo, me hace falta esto, esto, esto y esto, que a lo mejor ni siquiera había considerado antes, ¿no? Muchas veces, ya sea en un proyecto o para resolver una situación, incluso para salir de una crisis, como es el caso, pues el hacer un inventario de todo aquello que me lo impide me va a facilitar enfocar toda mi energía para resolver eso y solo eso, para enfocar en lo que necesito resolver y no en otras cosas, digamos, para no desperdiciar energía, recursos, habilidades, competencias en cosas que no son tan importantes y que no están orientadas a resolver eso que deseo ahora. Por eso es bien importante definir muy bien el deseo, tener todo lo que tengo a favor en claro y también tener muy claros las cosas que me lo pueden impedir para orientar muy bien a la cuarta pregunta, que es ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es decir, ya sabiendo dónde quiero ir, teniendo muy preciso dónde quiero ir, teniendo claro lo que tengo a favor, que además eso me llena de energía, me llena de fuerza, le hace ver a la persona que tiene muchísimo y que yo, por más que sea coach, psicólogo, doctor, doctora, especialista, no especialista, no me las sé todas, como Germán lo decía, es que el otro es el que tiene la sabiduría, la capacidad de empoderarse y de decir qué voy a hacer. Y esto es bien importante, porque puede ser que nosotros desde fuera, desde nuestra subjetividad, como indicaba Germán, podemos estar pensando, esta persona lo que debería hacer es tal cosa, o lo que le vendría bien es hacer tal otra. Pues si la persona está en uso de sus recursos y de sus facultades, que a lo mejor nosotros, y lo digo por experiencia como voluntario, vamos a salir aprendiendo muchas cosas, es decir, hay personas que en situaciones de crisis nos dan unas lecciones de vida maravillosas, escuchémoslas profundamente. ¿Qué vas a hacer? Desde su mapa, desde su percepción, desde su realidad, porque por eso empezamos también este pequeño cursito escuchando la contextualización de la realidad que están viviendo allá, que es muy distinta a la que nosotros podamos estar percibiendo. Luego, pues, resumiendo, tenemos estos 4 puntos. La primera pregunta, ¿qué deseo? ¿Desde dónde parto? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué tengo a favor? Un inventario. ¿Qué me lo impide? Hacer un análisis muy juicioso de lo que me lo está impidiendo para poder precisamente saber dónde enfoco la atención y la fuerza para ir directo a lo que voy a hacer, pasar a la acción. Esto puede ser durar varias sesiones o incluso una sesión o 2 sesiones, pero si en una sola sesión pasamos por estos 4 puntos, aunque no tengamos la oportunidad de volver a hablar con esa persona por la razón que sea, pues mira, ya le hemos dejado unas herramientas. Bueno, le voy a dar paso rápidamente a Elaine para trabajar la parte del duelo y acompañamiento emocional en familia. Presento rápidamente a Elaine, quienes han visto ya la página web, ella es tanatóloga y master coach de la AICP, ha hecho trabajos de voluntariado en albergues de hospitales regional de Veracruz, México, y en hospitales de Veracruz y de Morelos, México. Es una persona con dilatada experiencia y que nos va a compartir desde esa realidad un poco cómo trabajar el duelo. Bueno, Elaine, te abre el micrófono, puedes abrirlo tú misma porque ya lo tienes abierto desde aquí. Hola, Elaine. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, ok, gracias. Bueno, pues sí, vamos a platicar un poquito de manera breve, apenas pienso que es así como una pincelada, ¿no? De lo que es el acompañamiento, sobre todo en los familiares, ¿sí? Sobre todo ese acompañamiento a las familias que bueno, están afectadas, que han tenido alguna pérdida importante o muchas en este caso. Y bueno, de manera rápida, simplemente una definición de duelo que proviene de la palabra dolium, que es dolor o aflicción, y es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, ¿sí? O la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe, inclusive componentes psicológicos, físicos y sociales con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y el significado de la pérdida. Sí, creo que queda muy claro que, bueno, este dolor va en relación a lo importante que haya sido esto que hemos perdido, ¿sí? Y bueno, de manera personal, en la siguiente diapositiva tenemos una definición
de lo que es un duelo. No es mía la definición, es de la doctora Marta Palencia, que ella es tanatóloga y ha hecho importantes trabajos en toda el área de intervención tanatológica, sobre todo en el estado de Morelos, que ahorita es uno de los estados que han sufrido pues grandes problemas con todo esto que hemos visto del sismo. Y bueno, ella dice, nos comenta que es un dolor del alma que desgarra nuestra vida, que nos lacera el corazón, que debilita nuestros cuerpos y desmorona nuestras vidas. Es un dolor del alma que nos hace vulnerables y nos recuerda nuestra finitud, que resulta inevitable y nos invita a pensar en lo superior y en lo profundo. Es un dolor del alma que nos acerca más a lo invisible y nos lleva a que apreciemos cada instante. Es un dolor del alma que la fortalece y que la hace más sensible, que nos enseña a amar a los que quedan, a atrevernos a hacer cambios en nuestra vida y a apreciar la vida que creíamos eterna. Ella lo describe de esta manera y bueno, creo que engloba de manera muy clara lo que es el duelo, lo que es ese dolor del alma, ¿no? Que despierta el duelo y que nos hace ver de manera tan cruel, tan fría, tan cruda, todo lo que tenemos delante, pero que a la vez se asoma también una oportunidad, ¿no? De apreciar, de descubrir, de aprender a amar de una manera diferente y que propone cambios dolorosos en nuestra vida, pero al final pues es una oportunidad de crecimiento y de reestructurar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto creo que nos queda muy, muy claro lo que es el duelo. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva para enfocarnos un poquito más de cerca las tareas a tomar en cuenta en este acompañamiento ya muy, de manera muy definida a la familia. Y bueno, como decía Germán Ricardo, bueno, pues por supuesto la escucha importantísima, esa escucha empática, esa escucha completa de todo nuestro ser, para ir más allá de las palabras, ¿sí? De lo que el corazón quiere decir, ¿no? Es escuchar realmente lo que el corazón quiere decir, es como escuchar con dos oídos, ¿no? Y es poder intentar de verdad captar ese dolor, ¿sí? Es promover el bienestar físico, tanto hablando de todos los ámbitos, mental, físico, emocional y espiritual, y también apoyar y mitigar el dolor, brindándole un espacio para relajarse, ¿sí? Luego del dolor emocional y finalmente el dolor del alma que se genera por la lejanía de toda mi status quo que he perdido en este momento, ¿no? También es reconciliar y ayudar a la familia a comunicarse. Como sabemos, bueno, pues nos encontramos ante choques de emociones, cada quien, ya por ahí lo comentaba Germán, cada quien reacciona de manera diferente, cada quien se despiertan emociones, sentimientos muy particulares ante una situación de crisis y bueno, pues inmersos todas estas emociones brotando al interior de la familia, pues a veces es como se complica un poco esta comunicación. Entonces, bueno, pues una tarea de este acompañamiento es pues lograr el reconciliar y ayudar a una comunicación un poco más efectiva. ¿Sí? También es dar esperanza, sembrar la esperanza de un mejor mañana, cambiar del por qué al para qué, ante tanto dolor y tanta pena. Bueno, ¿para qué es este dolor? ¿Para qué es esta pena? Involucrar, por supuesto, todos los elementos de la resiliencia, tratar de fortalecer a la familia en el tema de la resiliencia y, por supuesto, ayudar a despedirse, porque saber amar significa saber cómo y cuándo el ser amado necesita nuestra comprensión y nuestro compromiso. ¿Sí? Es poder entender todo este proceso de duelo, todo este proceso tanatológico al que nos estamos enfrentando y, bueno, el poder caminar al lado del doliente, de la familia, a tener un cierre de duelo lo más adecuado posible, ¿sí? Y bueno, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Gracias, Carlos. Y bueno, vamos a ver de manera breve y de manera muy, muy esquemática, como les comentaba, es como una pincelada solamente, pero bueno, quisiera que a través de esta
esta pequeña introducción, bueno, queda un poquito más claro. Y yo lo parto en 3 fases. ¿Sí? La primera es, bueno, la preparación personal antes de brindar el acompañamiento. Tengo yo que prepararme, tengo yo como voluntario que voy a brindar mi apoyo, que voy a brindar mi acompañamiento. Bueno, tengo que estar muy, muy bien preparado y para eso creo que es importante tener toda una formación en cómo puedo yo blindarme de manera emocional y poder manejar esta distancia emocional para no verme yo involucrada y entonces poder perder el foco para poder dar este acompañamiento, ¿sí? Y una vez que he podido tener ya mi blindaje emocional muy bien puesto, estoy preparada para poder dar mi acompañamiento de manera objetiva, teniendo, como decía Germán Ricardo, una escucha abierta, una escucha empática, una escucha objetiva de qué es lo que necesita mi acompañado, qué es lo que necesita para yo poderle brindar. En estas 4 preguntas que comentaba Carlos, bueno, pues necesito ser muy objetivo, necesito tener esa distancia y para eso, bueno, intentar de quitar de mi mente los juicios y bueno, pues todo esto se puede hacer a través de una preparación personal antes para poder entonces abordar. De ahí, pues bueno, sería la primera reunión con la familia, esta reunión en donde, bueno, pues necesito ir viendo cuáles son mis objetivos a trabajar. Y de ahí, bueno, pues lo que voy a hacer para poder fincar mis objetivos, pues es identificar quién es el representante de la familia, ¿sí? Quién es este familiar centinela que puede brindarme todo el apoyo, ¿sí? Durante la primera reunión podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta primera reunión, bueno, pues vamos a ver aquí algunos objetivos que necesitamos tener. Esta primera reunión, bueno, pues es en un primer momento, por supuesto, de acuerdo a las circunstancias y si lo permiten, de una manera inmediata o algunos días después del evento. Puede ser con todos los representantes de la familia, si es posible, y si no es posible, bueno, pues entonces, como comentaba yo, bueno, tratar de localizar, de identificar a aquel familiar o allegado, puede ser no un familiar, si no es posible contactarlo, bueno, a la persona más allegada, pero cuya interesa le permita seguir manteniendo un funcionamiento lo más normalizado posible. ¿Sí? Por eso le llamo yo, bueno, pues ese contacto del familiar, el familiar centinela, ¿no? La persona que más puede brindarnos toda la información de manera objetiva, de manera eficiente y que, bueno, para esto tendrá que ser alguien que pueda mantenerse lo más, pues, emocionalmente hablando, lo más normalizado posible, ¿sí? Y bueno, algunos objetivos de esta primera reunión. Bueno, quisiera comentar, por supuesto vendrán reuniones más adelante, pero bueno, ya que estamos ahorita entrando al tema del inicio, del primer contacto para este apoyo, bueno, pues me voy a enfocar en los objetivos de esta primera reunión, ¿no? Lo primero sería, bueno, pues el enlace con los afectados para transmitir información importante o urgente, ¿sí? De ahí, bueno, pues sería recopilar los datos, la recopilación de datos relevantes de los miembros de la familia, ver, bueno, su situación económica, su integración social, antecedentes de salud, algún afrontamiento anterior que la familia o algún familiar haya tenido de situaciones estresantes, tal vez similares a la que se está viviendo ahorita, y detectar algún caso anómalo dentro del grupo familiar que pudiera ser importante, ¿no? De ahí, bueno, pues tenemos como otro objetivo es informar sobre la función de servicio y atención de apoyo, pues ahí sería, por supuesto, presentar al equipo de voluntarios que pueden brindar este apoyo, este acompañamiento, para que en un momento dado, bueno, pues la gente tenga certeza de que es un equipo serio, capacitado, y que, bueno, pueden
pueden tener la confianza de acercarse, ¿no?, a recibir todo este apoyo. De ahí sería bueno recopilar información del estado anímico de los familiares, ver cada uno cuál es su estado anímico, tratar de identificar cuál es la reacción de cada uno ante esta situación, como hablábamos, ese despertar emocional, tanto choque emocional que hay al interior de la familia como entre los mismos familiares. ¿Sí? Es tratar de detectar qué está pasando, ¿no?, al interior de la familia. Y bueno, brindar información sobre reacciones normales en situación del duelo. Esto tranquiliza mucho. Podemos entender que, bueno, es normal lo que está pasando, tratar de hacer una valoración de qué me sucede y que el familiar centinela o el familiar primario al que nos estemos dirigiendo, bueno, pues que de alguna manera tenga la posibilidad de hacer una valoración, aunque no va a ser muy especializada, pero de alguna manera es el contacto que vamos a tener con la familia. Y bueno, pues él puede en un momento dado detectar conductas familiares que realmente se puedan desviar significativamente de la norma para ver entonces qué vamos a hacer en este caso, si es que se da la situación, ¿sí? De ahí, bueno, tenemos otro objetivo que serán las recomendaciones a seguir para una buena elaboración del duelo. Y aquí es bueno facilitar materiales orientativos sobre qué es el duelo, qué pasa con este proceso, cómo se va caminando en este puente de haber perdido mi status quo para lograr volver otra vez a un estado más normal, más tranquilo y bueno, la idea de un posible crecimiento, ¿no?, después de todo este proceso. Esto ayuda mucho a la gente, es como darle una guía, porque estamos frente a algo desconocido, nunca hemos pasado por esto, estamos teniendo mucha inseguridad, mucha inquietud, mucho miedo, y bueno, el entender que todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy pensando es parte de una normalidad bajo una situación de duelo, puede dar tranquilidad, ¿sí? No hay como tener la información sobre qué es lo que está pasando. Y de ahí, bueno, otro de los objetivos, pues es el sondear las preocupaciones de los representantes de las familias, qué es lo que les inquieta, qué les preocupa, para entonces poder saber hacia dónde nos vamos a enfocar en nuestro acompañamiento, ¿sí? Y bueno, otro objetivo es el reconocimiento de las redes de apoyo familiares y del entorno, es tener claro, darle al familiar una visión de cuáles son sus redes de apoyo. Y eso también es importantísimo en estos casos, sentirse que no está solo, sentir que tiene gente que lo ayuda, gente que lo apoya, reconforta mucho, calma mucho. Y bueno, por último, pues es el apoyo en la actuación coordinada de las familias. ¿Sí? Eso es de vital importancia. Nosotros como voluntarios, el poder apoyar a que la familia pueda actuar de manera lo más coordinada posible, lo más armoniosa posible, bueno, pues es de vital importancia, ¿no? Normalmente, bueno, pues como les comentaba yo, esta primera reunión, primer contacto con los familiares, pues es de manera inmediata o a partir de la primera semana, y es cuando se puede empezar a iniciar el asesoramiento psicológico. Ya escuchábamos a Viviana todo lo que está pasando actualmente, que bueno, a veces se complica un poquito el poder tener este primer contacto, y en la medida de lo posible, bueno, se podrá ir haciendo, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto puede variar en cada situación, pero bueno, la idea es tener el contacto, el acompañamiento emocional tanatológico lo más próximo posible, ¿sí? Y bueno, ¿podemos pasar a la siguiente, Carlos? Ok. Bueno, pues también el tema del cuidador, el cuidado del cuidador. Y bueno, aunque lo vamos a tocar de manera más detallada en la siguiente sesión, sí es muy importante tener como base, bueno, qué es lo que tengo que tener presente para poder yo brindar mi apoyo,
pero de la mejor manera, de la manera más efectiva. Y bueno, lo primero es tener bases del autocuidado, ¿no? Saber qué es lo que tengo que hacer para poder estar en la mejor disposición, en la mejor condición para brindar este apoyo, ¿sí? Por supuesto, procesar y liberar un contagio emocional. En caso de detectarlo, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos y si estamos viendo que se está generando un contacto emocional, bueno, pues entonces trabajarlo, ¿no? Podernos acercar a poder liberarlo, a poder trabajarlo y poder entonces seguir dando mi apoyo de manera objetiva y de manera lo más adecuada posible. Necesitamos separarnos de ese contagio emocional en caso de darnos cuenta que está presente, separar lo tuyo de lo del otro, ¿sí? Y bueno, por supuesto, procesarlo, ver estas emociones, bueno, ¿qué me está pasando a mí? Poderlo, bueno, procesar de la manera más adecuada, ¿sí? Y bueno, pues esto es solamente una breve introducción. No quisiera ahondar mucho por también cuestiones de tiempo, pero sí tener muy en claro que bueno, sí tenemos que atender mucho esta parte del cuidado del cuidador. Sí, Carlos, por mi parte me parece que es todo. Simplemente en esta parte, cuando estamos como cuidadores, no podemos dejar de darnos cuenta que, bueno, somos privilegiados, ¿no? Somos privilegiados y nos despierta un sentimiento de agradecimiento, pero cuidado porque a veces también un sentimiento como de culpa, ¿no? El ver tanta tragedia, tanta gente perjudicada, dañada, y bueno, yo estoy bien, ¿no? Y simplemente, bueno, pues si la vida toca tu puerta, ábrela, o sea, ábrela, descansa en ella, da gracias y partiendo del agradecimiento creo que es la mejor manera de poder empezar a apoyar. Estupendo, Elaine. Qué bien. Además, muy bien manejado el tiempo en general. Mira, tenemos unos minuticos, que era lo que queríamos, lo que nos afanaba, tener unos minutos precisamente para escuchar preguntas, las manos que se levantaron. A ver, vamos a ver. Aquí hay algunas manos levantadas. A ver. Sí que nos gustaría ver. A ver. Daniela, a ver, voy a empezar. Es la primera persona que las levantó. Tania Valladares. Tania, voy a abrir tu micrófono para que por favor, de hecho ya está abierto desde aquí. Ahora tienes que darle tú en el panel de control al botoncito verde, que ahora estará en gris. Estará en rojo, mejor. Eso, ahora. Tania, buena, no sé, ¿de dónde estás tú para ubicarnos primero? ¿Qué país? Hola, buenas tardes. Yo soy de la Ciudad de México. Hola Tania, ¿cómo estás tú que estás allí, justo en el centro de los acontecimientos? Sí, exacto. Yo soy psicóloga y tengo una preguntísima. El viernes fui a un lugar donde se colapsó un multifamiliar y me comentaron que los psicólogos o las personas que estamos acompañando tenemos que tener una experiencia en reconocimiento de cuerpos. Yo tengo una especialidad en intervención en crisis y nunca nos dieron pues ahora sí que nada de reconocimiento de cuerpos. ¿Creen ustedes que es necesario que se incluya como un conocimiento adicional a intervención de crisis? ¿O creen que ese también sea nuestro trabajo? Bueno, me gustaría pasarle la pregunta a Elaine, si quieres, Elaine, y Germán también puede abrir el micro, o si alguien tiene otra respuesta puede hacerlo. Eh, Elaine, ¿quieres comentar algo? Sí, Carlos, gracias. Tatiana, ¿verdad? Tania Valladares. Tania Valladares. Sí, gracias, Tania. Bueno, mira, en principio yo te diría, desconozco esta medida que comentas ahora, pero supongo que está dirigida a cuando hay que acompañar al familiar a lo mejor a este reconocimiento de cuerpos. Entonces, por eso es que probablemente están solicitando esta preparación
yo también por ahí tuve algún curso hace un tiempo de intervención en crisis y tampoco me lo solicitaron, no tuve esta formación, pero digo, pensando un poquito en todas las labores como acompañante, y, valga la redundancia, en el acompañamiento tanatológico y emocional pues, que estamos brindando, supongo que vaya en esa dirección, ¿no? En el acompañar al familiar al reconocimiento de cuerpos, tal vez, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, generalmente las personas que estaban a cargo de las brigadas en zona cero eran psiquiatras y ellas solicitaban pues ahora sí que esa especialidad en nosotros como psicólogos o coaches que estábamos tratando de ayudar. Ok, sería entonces cuestión de, están solicitando entonces a lo mejor psicólogos del área forense tal vez. Quizá ya no me quedó mucha duda, pero sí mi pregunta, perdón, que creen que sea necesario que tengamos o se abra algo como una parte de conocimiento adicional, como el acompañamiento ya con pacientes para reconocer cuerpos. Pues bueno, en principio yo te diría que pues tendríamos que apegarnos a lo que las disposiciones del gobierno están solicitando. Por supuesto, tengo entendido, Carlos, desmiénteme si estoy mal, pero no está considerado dentro de la capacitación esta área. Pero bueno, sí sería bueno como enterarse muy bien, ¿no? De cuál es Claro. lo que piden el gobierno. Es interesante ver los protocolos que el gobierno ha lanzado y seguramente habrá necesidad específica de personas que tengan esas competencias desarrolladas. Sobre todo es comprensible cuando se espera que se encuentren más personas que hayan muerto y como decía Viviana al comienzo, ahora se nos va, digamos, como a venir encima una nueva crisis global, hablando en el contexto concreto en México, cuando se suspendan las labores de rescate, porque mientras se estén dando labores de rescate hay esperanza, aunque racionalmente ya no haya más, en algunos casos, porque la persona puede llevar pues muchas horas en condiciones en las cuales no podría sobrevivir, pero en el momento en que se dejen atrás las labores de rescate, en ese instante va a brotar un shock y seguramente va a haber necesidad de personas que tengan esas competencias para acompañar a familiares en el reconocimiento. Y con las capacidades, más allá de las capacidades forenses, que esto sería el campo forense de la psicología, sino más allá de esas capacidades específicas es la contención de la crisis in situ, porque una cosa es cuando la persona ha muerto y fíjate cómo ya Elaine nos ilustró bastante bien de cómo hacer esos procesos, incluso más con las familias, pero en el instante, en el lugar en el que está la persona, está el cuerpo, o que los familiares ven el cuerpo en ese instante, pues el psicólogo que tenga estas competencias es muy importante en este momento. Pero Tatiana, yo te diría, si no tienes esa formación, mira, todo lo que podemos hacer después de ese proceso, ¿no? Sí, exacto, justamente es el trabajo ya después de que ya pasa, ya no hay escombros, ya todo está al parecer ya con la continuidad de lo cotidiano, ya es cuando empiezan a salir las crisis, ya es cuando nosotros podemos entrar a trabajar también con los niños en en las escuelas. Justamente Tania, nos pregunta Leticia Aybar, está también en México, porque dice, hola, buenas tardes, soy Leti, psicóloga y directora de un colegio de educación básica, jardín de niños de primaria y secundaria. Se realizó el día de hoy un curso de intervención para docentes con finalidad de orientar y apoyar a los pequeños y jóvenes estudiantes. Mi pregunta va dirigida a qué recomendaciones podrían darnos para una intervención de estudiantes de estas edades, niños y adolescentes. Pues no sé si Germán o Elaine o tú misma, Tatiana, queréis responder un poquito a esta pregunta.
Bueno, yo en principio te diría, ya digo, si querés comentar, simplemente abrís el micrófono y lo comentáis. Leticia, básicamente estamos en un terreno en el que, aunque no hayan efectos muy fuertes, porque ellos han estado presentes, saben, digamos que ha sido más el susto que han vivido, y no solamente el susto, sino llegar a casa, escuchar a sus padres sufrir porque han perdido un amigo, porque están angustiados porque un familiar no aparece, o porque se enciende la tele y en la tele se ve pues el horror, ¿no? Aparte que salen a la calle y ven el horror, entonces están viviendo situaciones estresantes muy altas, con lo cual aquí volvemos al mismo punto, ¿no? A la escucha profunda de sus emociones y a la validación de las emociones, ¿no? Que el niño o el adolescente, desde su mundo, además que los que son sois educadores de infancia y adolescencia, tenéis todavía más capacidad para, digamos, en su propio código. Tatiana, si quieres cierra un poquito tu micro para que evitemos el retorno, y si quieres después hablar, Sí, vuelves a... justa, Eh, ok, sí, es sí, que dale, justamente dale, tengo yo material. dale, Dania, ¿Me Tania. escuchan? Ok, Sí, que justamente tengo yo material para trabajar con niños, es a través también como de los dibujos o de material que se pueda trabajar con ellos para que vayan platicando en grupo las experiencias que ellos vivieron y así ellos puedan empezar a sondear. Dibujos con plastilina, con acuarelas, con crayolas, que se puedan ellos de esa manera expresar de lo vivido, de lo que sucedió con cada niño en particular. qué maravilla, porque aparte que la parte creativa, artística, les permite expresarse desde lo que ellos, como ellos lo perciben, aparte lo que plantea Tania en grupo, ¿no? Porque entre iguales ellos van a escuchar sus propios códigos, incluso adolescentes, o por ejemplo, cuentería, ¿no? A través de cuentos, a través de metáforas que puedan expresarse en sus propios códigos. Exacto. Pues Tania, mira, Sí, ya que lo has justamente. dicho, si tienes material, nosotros nos vamos a quedar con la tarea precisamente de organizar el dispositivo. Una de las cosas que vamos a hacer la próxima semana va a ser precisamente enseñaros todas las carpetas donde podemos descargar información o subir información que tengamos para compartir, dónde vamos a encontrar las personas que nos están pidiendo ayuda, porque vamos a abrir una página web específica para que las personas que necesitan ayuda puedan entrar ahí, rellenar un formulario y solicitar la ayuda. Y otra página donde los psicólogos y psicólogas, coaches, pues también, o coaches solo, se ofrezcan. Entonces, con esta base de datos que tenemos ahora, les enviaremos esa información. Tania, vamos a abrir. Daniela también ha levantado la mano. Daniela Sánchez. Daniela, te voy a activar el micrófono. Si quieres, cierra el tuyo, Tania, por favor. Daniela, tienes ahora el micrófono abierto. Desde aquí, dale clic al botoncito del icono del panel de control para que se te abra. Daniela Sánchez. Bueno, aquí mientras Daniela lo ve, vamos a ver más preguntas. A ver si hay más pendientes. El día de ayer dos coaches estuvimos trabajando con un grupo de alrededor de 20 scouts, chicos entre 17 y 23 años, que han estado trabajando en la zona de desastre apoyando a levantar escombros, ayudar con víveres, preparar comida y llevar archivo, y entrega de los bienes, papeles, artículos personales encontrados en los escombros. Han estado viviendo situaciones que le generaron emociones fuertes. Algunos de ellos mismos han tenido que desalojar sus hogares. Hicimos un debriefing para que cada uno identificara los pensamientos recurrentes que están teniendo y las emociones que estos les generan. Fue un ejercicio muy interesante que les permitió expresar y comunicarse, y en especial identificar que ellos deben cuidarse a sí mismos, pues su juventud e ímpetu los ha llevado a trabajar muchísimas horas seguidas, no alimentarse y deshidratarse. Pues mira, Mariana Prado Hernández, qué aporte tan interesante. Además está en línea con lo que preguntaba Leticia, ¿no? Trabajar con ellos las ideas, creencias irracionales. Tengamos en cuenta que estamos trabajando estresores que pueden llegar a generar estrés postraumático si no se drenan. Veamos que esos, además que ya lo decía Tania también,
encontrar espacio en grupo además es mucho más eficiente, porque en grupo no solamente se escucha uno a uno, sino muchas personas, incluso lo que diga uno puede estimular a otro a que diga algo que está pensando, pero que a lo mejor le daba miedo, no se atrevía a decirlo, pero lo relativiza y lo normaliza. Y también lo del cuidado que estaba diciendo también Elaine al final, la importancia de cuidar al cuidador, de que se alimenten, de que duerman por lo menos unas horas, que puedan descansar en un colchón, en un lugar cómodo, sobre todo los que están haciendo labores, y ustedes mismos que están allá en México, un poquito esa culpa de porque yo estoy vivo, que es normal, es uno de los efectos normales que planteaba Elaine. Pues mira, me ha tocado y Elaine decía abrir la puerta, vivamos, es una oportunidad maravillosa para seguir ayudando, pero hay que ayudar bien, hay que descansar y cuidarnos. Bueno, Daniela, no sé si estabas, María Carmen Gordoa Aros, María Carmen, te voy a activar el sonido desde aquí, María del Carmen. Hola María del Carmen, ¿estás allí? Hola, Hola, María del Carmen, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? yo me encuentro en la ciudad de Querétaro, en México, en el estado de Querétaro. Bueno, cuéntanos, que levantaste la mano. Te escuchamos. Ah, para las personas que estamos lejos y hemos tenido la oportunidad de ayudar a algunas otras personas vía telefónica, a veces es un poco difícil entender la situación porque no estamos mirando a las personas y no estamos mirando un lenguaje corporal. ¿Qué otras herramientas podríamos tener cuando solamente tenemos la escucha? Bueno, estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo, no es lo mismo porque cuando estás al lado de la persona la puedes tocar, le puedes incluso en un momento dado prestar el hombro o incluso un abrazo, bueno, esa respiración cercana, conjunta, el poder sentarse al lado, sentir que estoy dedicando tiempo para ti, no está. Dadas las circunstancias, digamos que nos queda una vía telefónica, incluso WhatsApp, incluso chat, incluso Skype, eh, Ajá. digamos que es lo menos peor. No obstante, fíjate que como voluntario del Teléfono de la Esperanza estuve 7 años de voluntario y 3 coordinando la sede en Madrid, en España, y por esa experiencia te digo que hay algo muy bonito en la escucha telefónica y es que literalmente estás pegado al oído del otro, estás pegado al oído, estás ahí, estás leyendo incluso si cerramos yo lo que suelo hacer es cerrar los ojos, por ejemplo, cuando estoy con una persona, cierro los ojos. ¿Para qué? Para no distraerme con lo que tengo al frente, me cierro la puerta y estoy ahí, le estoy escuchando sus sonidos, sus silencios, sus suspiros. Estoy muy atento a todo ese lenguaje, ese paralenguaje que no se puede ver. Si podemos poner cámara, hay muchas personas que, como tú bien dices, necesito ver. Entonces trabajamos con una cámara, podemos decir, mira, hagamos videoconferencia a través de WhatsApp o Skype o busquemos la manera y pongámonos una camarita. En medio de todo eso puede ayudar mucho. Okay. Pues muchas gracias. Sí, me parece muy importante y un punto muy, pues muy claro lo que dices, ¿no? Estar con los ojos cerrados me parece que abre otras percepciones y te permite estar aún a la distancia y sin mirar. Eso me agrada. Muchas gracias. Con mucho gusto, a ti, con mucho cariño. Aparte que te quiero compartir que con un solo WhatsApp, como decía, incluso ponía el ejemplo al comienzo con Viviana Quintero. Decía, Viviana, estoy aquí, estoy pendiente de cómo estás. ¿Has dormido? ¿Cómo están las cosas allí? ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste? A veces un chat continuado, porque a lo mejor puede ser que no haya suficientes datos, pero que nosotros si cogemos un cliente o un paciente y le hacemos seguimiento, mmm, aunque sea ese chat que al otro día la persona lo abre y dice, me está preguntando cómo amanecí. O sea, estoy pendiente de esa persona, estoy a tu lado, aunque no me puedas tocar, aunque no me puedas ver, pero realmente con esas palabras o esas preguntas clave, en un momento clave como amanecer o por las noches, bueno, al final del día, ¿cómo te fue? Al final resolviste aquello que lo estabas resolviendo. O sea, que el lenguaje escrito también me hace que el otro pueda decir, está conmigo y se sienta a su lado. O sea que estoy seguro de que ahí pueden salir muchísimos recursos.
Hay más personas que han levantado la mano. David Alejandro. David Alejandro Jiménez, tienes el micro abierto. Hola, David. Hola, ¿Dónde muy estás? buenas tardes, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, sí, David, ¿dónde estás tú? Yo soy rescatista, yo soy Sí, rescatista de la ciudad de Los Cabos. Nada más para retomar un poquito el tema de lo que estaban platicando acerca del sismo que tenemos aquí en México. Eh, Digo, yo no tengo mucha experiencia, tengo más experiencia en el área de prehospitalarios que en el área de ambulancias, pero sí es una medida que se estuvo tomando aquí en México, lo que comentaba la compañera, porque fue muy fuerte el shock emocional de decir, después de 32 años que se repite el sismo casi con las mismas condiciones, pues sí estuvo fuerte. Lo único que sí tenía o tengo que aclarar es un protocolo internacional que se está trabajando, primero. Segunda, y la más importante, es ahora ya es parte de la formación que deben de tener. Y tercera, digo, a mí también me extrañó, creo, conocer a esta señorita que estuvo trabajando con nosotros, si es que le pudieran abrir el micrófono, pero va más en función de lo que platicábamos, va más en función de cuando uno rescata un cuerpo, poder ayudar a la familia, como entender que la vida lleva un ciclo y no es tanto el apoyo en el momento, sino después de la tragedia. David, ¿y cómo lo estás llevando tú como rescatista, que estás allí al pie del cañón? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que nosotros fuimos a un apoyo que es restablecimiento de contactos familiares. Yo como tal no estuve en la operación de rescate, pero sí es muy importante recalcar que la formación para intervención en crisis, en el caso de nosotros, sí es bien importante saber cómo trabajar en conjunto con ustedes, porque pues mi chamba es operativa, o sea, mi trabajo es operativo, el de ustedes es un poquito más delicado y a veces nosotros mismos nos ponemos el pie para, para ayudarnos entre todos. Digo, a mí me tocó de cerca un centro de acopio y me tocó muy de cerca un área de refugio y la verdad es que la gente de lo que adolece es de hablar, de lo que sienten, de lo que están pasando y de todo lo que conlleva pues este fenómeno natural. Y a veces una persona cuando desconoce cómo ayudar, puedes, fuera de ayudar, perjudicar a las personas. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por tu interés de trabajar en equipo con estos otros dispositivos. Bienvenido a este espacio. Toda esta formación también es para ti, David, y también lo que tú nos aportes, lo que nos quieras decir, bienvenido sea. Muchísimas gracias y a la orden. Bien, nosotros te comentamos, de hecho, David, que nosotros vamos a colgar esta información. Estamos grabando la sesión para quienes no han podido acudir hoy o que después quieran descargar o acceder a la información. Ya os informaremos porque nos habéis dejado vuestros correos electrónicos donde vamos a guardar todo. Y además, María Ataryami Alcántara está, por ejemplo, diciendo qué bibliografías, qué referencias para autocuidado o sobre el cuidado cómo conocer la forma en la que se pueden sentirse cuidados. Entonces, ahí podemos también subir bibliografía que conozcamos y demás para irnos colaborando mutuamente. Una última persona, Vania Hernández, voy a abrir tu micrófono, Vania, por si abre el tuyo también porque está cerrado. Hola, Vania, ¿dónde estás tú, Vania? Hola. Sí, hola, Vania. Hola. Yo soy acompañante de parto y de posparto y después del terremoto, bueno, estoy en la Ciudad de México, después del terremoto abrí mi espacio para apoyar a madres que estén embarazadas o en posparto de manera gratuita. Eh, Obviamente pues yo también estoy afectada de manera emocional, pero pues mi trabajo ahorita es cuidarme como cuidadora para poder ayudar. Pero sé que no puedo hacerlo durante un largo tiempo, pero sí mi trabajo ahorita es como poder identificar ciertas depresiones o cierto tipo de trastornos para poder ahí canalizar a algún psicólogo o algún psiquiatra ya especializado en la problemática que llega a tener la mamá embarazada o en posparto. ¿Cuánto tiempo me podrían recomendar a mí hacer este seguimiento o acompañamiento? Yo estoy manejándolo como un aproximado de 10 días para yo identificar cómo están,
dándoles recomendaciones, actividades para hacer una cada día, y al final yo saber si mejoraron un poco, si lo único que era importante o lo que les ayudó en ese momento fue la escucha activa, el sentirse acompañada, el sentirse que alguien está al pendiente de ellos. Pero quisiera saber si esos días estaría bien o ustedes me recomendarían ampliarlo mucho más. A ver, yo desde mi punto de vista, Vania, a menos que otra persona de los que tienen ya el micrófono abierto pueda aportar algo, porque a los que han levantado la mano se les deja el micrófono abierto y lo pueden abrir cuando quieran. Vania, yo diría que va en función de tu capacidad. Lo que te diría es que primero, maravilloso, qué cosa más bonita que desde tu propia experiencia y técnica que manejas, abras de manera gratuita. Yo creo que es una manera hermosa de precisamente incluso ser resilientes, ¿no? Que incluso cuando a nosotros nos toca la crisis y desde nuestras capacidades, de nuestros recursos, donamos a los demás, incluso desde una situación de dolor, pues todavía tiene un mayor sentido, ¿no? Es el sentido liberador, el sentido real y auténtico de donarse. Pero también estábamos hablando del cuidado tuyo, del autocuidado, porque también es tu trabajo. Entonces, un poco el descansar. Mira, nosotros en procesos de coaching, por ejemplo, con 7 sesiones son como un número estándar en el que se puede llegar a un proceso, ¿sí? Pero también depende del volumen. Si tienes muchas personas, a lo mejor 7 sesiones por cada una, digo yo desde el punto de vista del coaching, pero desde otras técnicas, quizá con menos sesiones, 3, 4, en función de la cantidad, puedes hacer un pequeño seguimiento de las personas. O incluso también es bien interesante explicarles a las personas que estamos ayudando, mira, yo te puedo acompañar este tiempo o te puedo acompañar 3 sesiones. Eso es importante para que no generar expectativas demasiado amplias, sino realmente unas expectativas que puedas cumplir. O mira, te puedo escuchar media horita y dentro de una semana te escucharé otra media horita. Y así. Y ojalá cuando veas que una persona ya está solita o que está de pronto incluso fuerte, también proponerle ayudar a su entorno. Oye, mira, esto que has recibido tú, también con las personas que están al lado, como una cadena, ¿no? Como una cadena de apoyo. Por ejemplo, las 4 preguntas del coaching que dimos, esas mismas 4 preguntas, ayúdale a que otra persona las resuelva. Pero sobre todo, Vania, que regules tus fuerzas y que también tú descanses, porque entre más descanses, pues vas a poder estar mejor para los demás y para ti misma. Por supuesto, definitivamente. Y otra pregunta partiendo de lo que me comentas. Yo también lo estoy haciendo mucho de manera virtual. ¿Cambia algo? O sea, al no poder ver a la persona o dedicarle quizás una hora de tiempo corrido, supongamos, ¿cambia la situación a decir, si es presencial 3 días podría ser un número bueno, pero si es de manera telefónica, virtual o por WhatsApp, tiene que ser más tiempo? ¿Para qué procedimiento? Para poder hacer como lo que mencionabas del coaching de 7 días. Bueno, para un acompañamiento en un proceso de coaching o terapéutico, porque también puede ser de intervención clínica. Yo te digo por experiencia, Vania, un poquito lo que decía antes a nuestra compañera que preguntaba. Mira, estoy absolutamente convencido que el acompañamiento online, por teléfono, es supremamente eficiente, supremamente eficiente. Además, antes, digo yo, hace unos 15, 20 años, todavía se tenía dudas al respecto, pero hoy en día no hay ninguna duda. Nosotros realmente podemos ayudar a las personas a través de las vías virtuales. De hecho, incluso también, como lo decía Viviana Quintero, lo puso también en una de las respuestas, podemos incluso armonizar la respiración, decía ella. Mira, podemos decirle invitarle a la persona, vamos a respirar juntos, sobre todo cuando de pronto la persona tiene un ataque de pánico o tiene una crisis de ansiedad. Mira, estoy contigo, vamos a respirar, vamos a hacer un poquito de como un sonidito para saber que estamos exhalando, que estamos inhalando. Yo te voy a acompañar a ti a respirar para relajarme un poco y entre los dos vamos a hacer un ejercicio de estar bien, vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginarnos
un lugar muy agradable, imagínate un sitio que a ti te encanta, que te da mucha paz, y hacer, por ejemplo, ejercicios de visualización acompañando al otro al teléfono. Te aseguro que son, además, no solamente son relajantes para el otro. Yo mismo lo he practicado en mí cuando estoy con una persona que tiene ansiedad. Si a mí me genera ansiedad, yo también le digo, mira, yo voy a necesitar respirar un poco más. Si quieres me acompañas, vamos a respirar los dos para tranquilizarnos un poquito, para que lo que hablemos después nos ayude mucho. Y esto es fundamental, Vania. Te aseguro que además lo mismo pasa con los procesos mentales, cognitivos. Las creencias crean realmente nuestra realidad, ¿no? Lo que decía Germán, la parte subjetiva crea nuestra realidad. Según lo que nosotros pensemos, también experimentamos sensaciones u otras. Entonces, a través del teléfono podemos invitar a la otra persona a que imagine escenarios, a que regule biológicamente la respiración, la postura. Por ejemplo, Jacobson, todos los ejercicios de tensión y distensión del sistema musculoesquelético lo podemos ejercitar también a través de la conducta verbal, a través del teléfono, para buscar estados de relajación, incluso mindfulness, o elementos que nos permitan acercarnos y abrazar las emociones. Bueno, yo creo que esto es supremamente rico, lo que estamos haciendo. Vamos a ir cerrando ahora. No sé, Vania, si te llega, ¿qué te llega de esto para ir cerrando? Todo, me llegó todo. Muchísimas gracias. La verdad es que sí es un trabajo a veces complicado hacerlo por teléfono porque pues es un poco intermitente. Digamos, hablas 10 minutos y la persona se desconecta y así, ¿no? Pero creo que sí me has dado herramientas con todo lo que han comentado y con lo de la respiración creo que es una muy buena herramienta para poder hacerlo cuando se pueda hablar por teléfono 10, 15 minutos, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada, y creo que hay una peque también que quería participar ahí, que está contigo. Sí. Qué bella, qué bella. Es tu niña. Mi hijo es niño, Qué belleza. ¿Qué edad tiene? 1 año y medio. Ah, bueno, Vania, mira, es otra belleza que está ahí a tu lado, que también, mira, te dará fuerza, me imagino, te dará vitalidad para seguir para adelante, ¿verdad? Sí, bastante. Pues eso, Muchas gracias. centrémonos, no, Vania, con mucho cariño, centrémonos en todo esto que nos ayuda, que nos da fuerza. Mira, si tenemos dudas o si se cortan mucho las llamadas, lo que podemos hacer es grabar audios. Muchas veces un audio con unas palabras muy fuertes de estoy contigo, grábame lo que me quieras decir. La ventaja que tiene el audio o el texto es que se puede repetir muchas veces. Entonces, si tú tienes una frase después de que se ha escuchado a una persona y se ha cortado la llamada, lo que sea, pero tiene su contacto y le grabas un audio dándole la fuerza o diciéndole, le lanzas la pregunta y le dices, grábame la respuesta. Eso hace que aunque se corte la llamada, podamos mantener ese vínculo con el otro para poderlo acompañar. Y como yo digo, si quedo a una hora con la persona o si quedo de responderle un correo o un audio o una llamada, utilicemos varias vías para que podamos mantener ese lazo con la persona. Al fin y al cabo, lo que es importante es el que se sienta escuchada profundamente y con eso vamos terminando como empezamos. Una última pregunta que hacía Mariana Prado Hernández era cómo podemos ayudar como coaches. ¿Cómo podemos ayudar como coaches? Y como psicólogos, Mariana, respondo de una vez para las dos. Nosotros nos vamos a quedar primero con toda la información, las inquietudes, vuestras ganas de trabajar, los correos electrónicos. Vamos a hacer una base de datos de voluntarios, según sean coaches, psicólogos, especialistas. Vamos a tener unos 3 o 4 datos y luego vamos a recoger información que de hecho les vamos a pasar a ustedes también el link de donde las personas en la radio, ya ha habido radios, periódicos, otros medios de comunicación en México y en otros países que nos están ayudando a divulgar la página donde la persona puede buscar ayuda. Nosotros estamos actualizándola con un formulario muy práctico para que las personas que quieran buscar ayuda lo rellenen y nos llegue a nosotros esa información para, con los voluntarios, cruzar las bases de datos y asignarles a cada voluntario una persona que necesita ayuda según lo que esté pidiendo, si es un coach, un psicólogo
o una persona especializada, pues entonces en la medida de lo posible vamos a prestar ese servicio de cruzar las bases de datos para que cada persona tenga su apoyo. Y además los vamos a ir informando para el próximo el próximo lunes 2 a la misma hora, lunes 2 a la misma hora, que por favor entrar a la página web de la asociación de AICP, www.aicp.es, aquí está en la página, pueden por favor entrar y en esa web ustedes van a encontrar actualizado, se va a actualizar los formularios que se van a rellenar, tanto las personas que pidan ayuda como los voluntarios, y allí se van a cruzar las informaciones. Vamos a hacer seguramente otras sesiones en las que vamos a hacer acompañamiento a los coaches y psicólogos para que entre nosotros mismos veamos de pronto casos difíciles, situaciones complicadas, que no, como mentoring, supervisión, tutoría entre nosotros mismos, acompañamiento emocional, si es que nosotros que estamos prestando ayuda también lo necesitamos, por supuesto. ¿Por qué no? Un psicólogo de otro país que no está en una situación crítica viviéndola de primera mano pueda escuchar atentamente a otro psicólogo que está allá en el centro de la catástrofe. Porque sobre todo los psicólogos, coaches, las personas que son rescatistas, enfermeros, médicos, son personas que son muy, muy valiosas en este momento. Así es de que también, si nosotros, los que estamos en otros países, apoyamos a ustedes, profesionales que están allí, pídanos la ayuda, por favor, déjense ayudar. Eso es una manera también de drenar y, como muy bien nos recomendaba Elaine, ese autocuidado. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya el tiempo se agota. Por favor, entrar a la página web de la asociación www.aicp.es o a la de la escuela, que es www.eicpschool.com, ¿vale? www.eicpschool.com. Aquí pueden entrar también en las redes sociales. Por ejemplo, en el Facebook de la asociación podemos dejar preguntas y aportaciones. Ahí podemos participar. Donde está el banner de este curso, podemos escribir comentarios. Nosotros estamos pendientes de esos comentarios por si queréis dar ideas y mejorar el curso que estamos haciendo. Esto apenas empieza y estamos dispuestos a ayudar. Muchísimas gracias, Elaine. Muchísimas gracias, Germán, Ricardo, por vuestra aportación y a todos los que participaron. Bueno, una feliz semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Por favor, recordar inscribirse, porque si no os inscribís, a lo mejor aquí está el link, ahí pueden entrar y se inscribís para que no os quedéis sin lugar, ¿vale? Bueno, un fuerte abrazo.